Mira, aquí está la tabla de mareas. Perfecto. ¿A qué hora es mejor? La marea baja es a las 3. Entonces podemos buscar conchas. Sí, y hacer castillos de arena. Me encanta la playa en marea baja. Podemos caminar muy lejos. Sí, hasta las rocas grandes. ¿Traes tu cámara? Sí, quiero fotos bonitas. El sol está perfecto hoy. No hay muchas nubes. ¿Tienes protector solar? Sí, factor 50. Bien, el sol está muy fuerte. Siempre me quemo fácilmente. Yo también necesito cuidado. Te puedo prestar mi protector. Gracias. ¿Dónde ponemos la sombrilla? Cerca del agua, pero no mucho. La marea sube a las 6. Entonces tenemos 3 horas. Es tiempo suficiente. Sí, para disfrutar bien. ¿Trajiste la comida? Sí, sándwiches y fruta. Y yo tengo agua fría. Perfecto para este calor. ¿Vamos a nadar primero? Mejor esperamos un poco. Sí, acabamos de comer. Exacto, en media hora mejor. Mientras tanto, podemos leer. Traje mi libro nuevo. Yo prefiero escuchar música. También está bien para relajarse. Esta playa es mi favorita. Sí, no hay mucha gente. Es nuestro lugar secreto. Bueno, casi secreto. ¿Ves esos pájaros? Sí, están pescando. La naturaleza es increíble. Por eso me gusta venir aquí. Deberíamos venir más seguido. Sí, cada fin de semana. Si el tiempo está bueno. Claro, en invierno es difícil. Pero en verano es perfecto. Absolutamente. Mira la hora. Ya podemos ir al agua. Sí, vamos. El agua está perfecta. Después buscamos conchas bonitas. Quiero encontrar una grande. Yo busco las de colores. Hacemos una colección. Buena idea. Vamos al agua. Sí, antes que suba la marea. ¡Qué día más perfecto! Sí, gracias por organizar todo. Hola, la parrilla está lista. Perfecto, traigo las verduras. Se ven muy frescas. Las compré esta mañana. ¿Qué verduras trajiste? Pimientos, cebollas y champiñones. Excelente selección para asar. ¿La carne ya está lista? Casi. 5 minutos más. Huele delicioso desde aquí. Es la salsa especial. ¿Qué tiene la zarza? Es mi receta secreta. ¡Qué misteriosa eres! Ya, algún día te cuento. ¿Dónde pongo las verduras? En esta parte de la parrilla. ¿Les pongo aceite? Sí, un poco de aceite. ¿Y sal también? Sal y pimienta, por favor. Listo, ya están preparadas. ¿Cuánta gente viene hoy? Vienen 20 personas. Tenemos suficiente comida. Sí, compramos mucho. ¿Trajiste las bebidas? Están en la nevera. Perfecto. ¿Hay refrescos? Sí, de varios sabores. ¿Y agua también? Claro, mucha agua fría. Los platos están en la mesa. Vi los platos y vasos. ¿Preparaste la ensalada? Está en el refrigerador. Eres muy organizada. Me gusta estar preparada. La carne está perfecta ahora. Se ve muy jugosa. Voy a servirla ya. Yo volteo las verduras. Trabajan bien en equipo. Siempre cocinamos juntas. Es más divertido así. Totalmente de acuerdo. ¿Llamo a los invitados? Sí, todo está listo. A comer, amigos. Va a ser una fiesta genial. Gracias por tu ayuda. De nada, fue divertido. Disfrutemos la comida ahora. Sí, tengo mucha hambre. Buenos días. ¿Qué busca hoy? Hola. Necesito verduras frescas. Tengo tomates muy buenos. ¿Cuánto cuestan los tomates? 2 euros el kilo. Perfecto. Quiero 1 kilo. Muy bien.
¿Algo más? Sí. ¿Tiene zanahorias? Claro que sí. Mire estas. Se ven muy frescas. Son de mi huerto. ¡Qué bueno! Me gustan mucho. ¿Cuántas quiere? Un manojo, por favor. Aquí tiene. ¿Necesita lechuga? Sí, necesito una lechuga. Esta es muy fresca. Se ve deliciosa. La corté esta mañana. ¿De verdad? Es perfecta. ¿Le gustan las fresas? Me encantan las fresas. Tengo fresas muy dulces. ¿Puedo probar una? Por supuesto. Tome una. Está muy rica. Son las mejores del mercado. Quiero medio kilo, por favor. Buena elección. ¿Qué más necesita? ¿Tiene cebollas frescas? Sí, tengo cebollas blancas. Necesito 3 cebollas. Aquí están. Son muy buenas. ¿También tiene ajos? Claro, tengo ajos frescos. Dame 4 cabezas. Perfecto. ¿Necesita papas? No, tengo papas en casa. ¿Y pimientos? Están frescos. Buena idea. Quiero 2. ¿Rojos o verdes? 1 de cada color. Muy bien. Aquí están. ¿Cuánto es todo? Déjeme calcular el total. Claro, no hay prisa. Son 12 euros exactos. Aquí tiene 15 euros. Gracias. Su cambio. 3 euros. Muchas gracias por todo. De nada. Hasta la próxima. Adiós. Que tenga buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Vengo a aprender sobre plantas. Perfecto. Me encanta enseñar. Quiero propagar mis plantas en casa. Es muy fácil. Te voy a mostrar. Gracias. Tengo muchas preguntas. Pregunta todo lo que quieras. ¿Qué plantas son más fáciles? Los potos son muy fáciles. Tengo uno en mi casa. Excelente. También las suculentas son buenas. Me gustan mucho las suculentas. Mira, aquí tengo algunos esquejes. Son muy bonitos. Primero necesitas cortar aquí. ¿Con estas tijeras especiales? Sí, son tijeras de podar. ¿Dónde hago el corte exactamente? Debajo del nudo de la hoja. Ah, ya veo el lugar. Después, quitas las hojas de abajo ¿Por qué las quito? para que no se pudran en agua. Tiene sentido. ¿Y luego qué hago? Pones el esqueje en agua limpia. ¿Agua normal del grifo? Sí, pero déjala reposar primero. ¿Por cuánto tiempo? Una noche es suficiente. De acuerdo. ¿Necesito algo más? Un frasco de vidrio transparente. Tengo varios en casa. Perfecto. La luz es importante también. ¿Luz directa del sol? No, luz indirecta es mejor. ¿Cerca de una ventana? Sí, pero no directamente. Entiendo. ¿Cuándo salen las raíces? En 2 semanas normalmente. ¿Y cambio el agua? Sí, cada 3 días. Es fácil de recordar. Cuando las raíces miden 5 centímetros. ¿Las planto en tierra? Exacto, en una maceta pequeña primero. Voy a intentarlo esta semana. Te va a salir muy bien. Muchas gracias por enseñarme todo esto. De nada, ven cuando quieras. Volveré con mis resultados. Adiós. Bienvenido al Faro Histórico. Gracias. Es muy impresionante. Fue construido hace 100 años. ¿De verdad? Es muy antiguo. Sí, pero funciona perfectamente. Todavía se usa. Todas las noches se enciende. Increíble. ¿Podemos subir? Claro, sígueme por aquí. ¿Cuántos escalones hay? Hay 80 escalones. Es bastante ejercicio. Sí, pero vale la pena. La vista debe ser espectacular. Es la mejor de la península. Se ve muy lejos. En días claros, 30 kilómetros. Wow, es mucha distancia. Mire, allí hay delfines. ¿Dónde? No los veo. A la derecha, cerca de las rocas. Ah, sí, son hermosos.
Vienen aquí cada mañana. ¿Puedo tomar fotos? Por supuesto. Tome las que quiera. Gracias. ¿Vive gente aquí? No, ya no vive nadie. ¿Y antes? El farero vivía aquí. Debe ser solitario. Sí, pero también muy tranquilo. Hay tormentas fuertes aquí. En invierno son muy fuertes. ¿El faro resiste bien? Sí, es muy sólido. ¿Se ve muy bien mantenido? Lo restauramos el año pasado. Hicieron un trabajo excelente. Gracias. Nos tomó 6 meses. ¿Puedo ver la lámpara? Claro, está arriba. Es más grande de lo esperado. Pesa 200 kilos. ¿Cómo la subieron? Con una grúa especial. Debe ser muy potente. Ilumina 10 millas náuticas. Impresionante. ¿Viene mucha gente? En verano, cientos de visitantes. Es un lugar muy especial. Sí, es nuestro orgullo local. Gracias por la explicación. Ha sido un placer. Voy a recomendar este lugar. Se lo agradecemos mucho. Adiós y buen día. Buenas tardes. Bienvenida a nuestra imprenta. Buenas tardes. Necesito tarjetas de presentación. Claro que sí. Tenemos muchas opciones. Quiero algo profesional y elegante. Le muestro nuestros diseños más populares. Perfecto. También necesito que sean rápidas. ¿Para cuándo las necesita exactamente? Las necesito para el viernes. Hoy es martes. Sí es posible. Excelente. ¿Qué opciones de papel tienen? Tenemos papel mate y brillante. Prefiero el acabado mate. Buena elección. Es muy elegante. ¿Tienen diferentes grosores de papel? Sí, desde normal hasta extra grueso. Quiero el más grueso disponible. Este es nuestro papel Premium. Me gusta mucho la textura. ¿Qué información va en las tarjetas? Mi nombre y datos de contacto. ¿Incluye el logo de empresa? Sí, aquí lo tengo en digital. Perfecto. ¿A todo color? Solo negro y dorado, por favor. Muy elegante esa combinación. Es para mi nueva empresa. ¿Cuántas tarjetas necesita? 500 para empezar. Tenemos un descuento en esa cantidad. ¡Qué bien! ¿Cuánto cuesta? 80 euros con el descuento. Me parece razonable. ¿Quiere ver una prueba primero? Sí, por favor. Es importante. La preparo en 10 minutos. Mientras espero, ¿puedo ver otros trabajos? Claro, aquí está nuestro catálogo. Estos diseños son muy buenos. Gracias. Llevamos 20 años trabajando. Se nota la experiencia. Ya está lista su prueba. ¡Wow! Quedó perfecta. ¿Le gusta el resultado? Sí, exactamente como lo imaginaba. Entonces, procedemos con el pedido completo. Sí, por favor. ¿Necesita un adelanto? La mitad ahora está bien. Aquí tiene 40 euros. Gracias, le doy su recibo. ¿A qué hora puedo recogerlas el viernes? A partir de las 2. Perfecto. Vendré a las 3. Excelente. Todo está listo entonces. Muchas gracias por su ayuda profesional. Un placer servirle. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Adiós. ¡Qué hermoso día para ver barcos! Sí. El puerto está muy tranquilo. Vengo aquí todos los domingos. Yo es mi primera vez aquí. ¿De dónde eres? Soy de Madrid. Estoy de vacaciones. Bienvenido a nuestra ciudad costera. Gracias. Me encanta el mar. Mira ese velero blanco. Es muy grande y bonito. Pertenece a mi vecino Juan. ¿Navega mucho con él? Sí, cada fin de semana. Debe ser una experiencia increíble. Es muy relajante estar en el mar. Nunca he navegado en velero. Deberías probarlo algún día. Me gustaría mucho. Aquel es un barco pesquero. ¿Salen temprano a pescar? Sí, a las 5 de la mañana. Es muy temprano. Regresan con pescado fresco. ¿Venden aquí mismo? Sí, en ese mercado pequeño. Voy a comprar algo después. El atún es excelente aquí. Me gusta mucho el pescado fresco. ¿Ves ese yate azul? Sí, es impresionante. Viene de Francia. ¿Cómo lo sabes?
Por la bandera que tiene. Ah, no me había fijado. Trabajo aquí en el puerto. ¿En qué trabajas exactamente? Soy mecánico de barcos. Debe ser un trabajo interesante. Cada día es diferente. ¿Reparas todos los tipos? Sí, desde pequeños hasta grandes. ¿Necesitas mucho conocimiento técnico? Llevo 15 años aprendiendo. La experiencia es muy valiosa. ¿Quieres caminar por el muelle? Sí, me encantaría. Podemos ver más barcos allá. Perfecto, quiero tomar fotos. La luz está perfecta ahora. Sí, el atardecer es hermoso. Este es mi lugar favorito. Entiendo por qué. Es muy especial. Gracias por la buena conversación. Gracias a ti por mostrarme todo. Disfruta el resto de tus vacaciones. Lo haré. Adiós y buena suerte. No encuentro nuestra sección. Déjame ver los boletos. Dice sección 105. Debe estar por allá arriba. Este estadio es enorme. Sí, nunca había venido antes. Preguntemos a ese empleado. Buena idea. Disculpe, señor. Necesitamos encontrar nuestros asientos. Sección 105, por favor. Nos dijo que subamos las escaleras. Sí, y luego a la derecha. Hay mucha gente hoy. El equipo está jugando muy bien. Por eso compré los boletos. Fue buena idea venir temprano. Mira, ahí está nuestra sección. Por fin la encontramos. ¿Quieres comprar algo de comer? Sí, tengo un poco de hambre. Hey, hot dogs y nachos. Prefiero las palomitas. Yo quiero un refresco grande. Hace calor aquí adentro. Busquemos nuestros números de asiento. Fila 15, me parece. Aquí está la fila. Perfecto. Tenemos buena vista. Podemos ver todo el campo. Estos asientos son excelentes. Valió la pena el precio. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Conoces a los jugadores? Solo a los más famosos. El número 10 es mi favorito. Es muy talentoso. Mira, están calentando. El partido empieza pronto. Estoy muy emocionada. Yo también. Va a ser genial. ¿Trajiste la cámara? Sí, está en mi bolso. Tomemos una foto aquí. Buena idea. El fondo es perfecto. Espera, arreglo mi gorra. Te ves muy bien. Gracias. Ahora sí, sonríe. Esta quedó perfecta. La subiré a Instagram. Etiquétame, por favor. Claro. Mira, ya salen los equipos. ¡Qué emoción! ¡Ya va a empezar! Todos están aplaudiendo. El ambiente es increíble. Gracias por acompañarme hoy. Gracias por invitarme. Disfrutemos el partido. Será un gran partido. Seguro que sí. ¡Vamos, equipo! ¿Jugamos una partida de billar? Claro, me encanta jugar. Hace tiempo que no juego. No importa, es solo por diversión. ¿Tú juegas mucho aquí? Vengo todos los viernes. El ambiente es muy bueno. Sí, es mi bar favorito. ¿Quién rompe primero? Tú puedes empezar. De acuerdo. Aquí voy. ¡Buen tiro! Metiste una bola. ¡Qué suerte tengo! Sigues tú entonces. ¿Cuál debo tirar ahora? La amarilla está fácil. Voy a intentarlo. Casi. Estuvo muy cerca. Es más difícil de lo que parece. La práctica hace al maestro. Tu turno ahora. Voy por la azul. ¡Excelente, tío! Gracias. Años de práctica. ¿Dónde aprendiste a jugar? Mi padre me enseñó. ¡Qué bonito recuerdo! Sí, jugábamos cada domingo. Mi turno otra vez. Intenta con más suavidad. ¿Así está mejor? Perfecto, mucho mejor. ¡Entró la bola! Vas mejorando rápido. Es divertido jugar contigo. Tú también eres buena compañía. ¿Quieres otra cerveza? Sí, por favor. Voy a pedir 2. Yo invito esta ronda. No, yo invité a jugar. Bueno, está bien. Gracias. Ya regreso.
Aquí te espero. Aquí están las cervezas. Salud por el buen juego. Salud. Continuemos la partida. Me quedan 3 bolas. Yo tengo 4 todavía. Vas a ganar seguro. No estoy tan segura. Tienes talento natural. Eres muy amable. Solo digo la verdad. Esta es la última bola. Puedes hacerlo. Concéntrate bien. Lo logré. Gané la partida. ¡Felicidades! Jugaste muy bien. Gracias por enseñarme los trucos. Cuando quieras, jugamos otra vez. Me encantaría. Fue muy divertido. El próximo viernes aquí. Adiós. Hola, bienvenida a nuestro lugar. Hola, ¿es mi primera vez aquí? ¡Qué bien! Te voy a explicar todo. Perfecto. Tengo muchas preguntas sobre esto. Primero tomas una taza de aquí. Vale, ¿qué tamaño me recomiendas hoy? El mediano es muy popular aquí. Bueno, voy a tomar el mediano. Ahora puedes elegir los sabores favoritos. ¿Cuántos sabores diferentes puedo mezclar aquí? Todos los que quieras mezclar. Genial, me encanta tener muchas opciones. Tenemos chocolate, vainilla, fresa y mango. El mango suena muy rico ahora. También hay sabor de café nuevo. No me gusta mucho el café. Está bien, hay muchas más opciones. ¿Cuál es tu sabor favorito personal? Me gusta mucho el de chocolate. Voy a probarlo entonces. Gracias. Puedes mezclar chocolate con fresa también. ¡Qué buena idea! Me gusta eso. Ahora vamos a la barra especial. ¿Qué hay en esa barra? Todas las frutas y dulces posibles. ¡Wow! Hay demasiadas cosas para elegir. Sí, tenemos fresas frescas todos los días. Las fresas son mi fruta favorita. También hay piña y kiwi fresco. Voy a poner un poco de todo. Las galletas son muy populares también. ¿Qué tipo de galletas tienen aquí? Tenemos de chocolate y de vainilla. Voy a probar las de chocolate. También hay caramelos de muchos colores. Los colores son muy bonitos, ¿sí? No olvides la salsa de chocolate. Claro, eso es muy importante siempre. Hay salsa de caramelo también disponible. Creo que ya tengo demasiadas cosas. No te preocupes, eso es normal. ¿Cuánto cuesta todo esto al final? Pagamos por el peso del producto. Ah, entiendo el sistema ahora mejor. Sí, es muy simple y justo. Me gusta este sistema de pago. Cuando termines, vienes a la caja. Perfecto, ya casi termino con esto. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Gracias, eres muy amable conmigo hoy. Es mi trabajo ayudar a todos. Bueno, creo que ya está listo. Vamos a pesar tu creación especial. Espero que no sea muy caro. Son solo 8 euros en total. ¡Qué bien! Pensé que sería más. Gracias por venir a nuestro lugar. Gracias a ti. Hasta pronto.